Listo. Vamos a empezar con el problema número 1 de la práctica número 12, la última práctica que desarrollaremos de razonamiento matemático. Bien, en el problema número 1 me dan una proposición y me indican que es falsa y me piden hallar los valores de verdad de P, Q y R. Para esta primera parte yo necesito conocer bien la tabla de verdad. Si no conozco la tabla de verdad, entonces no voy a poder resolver nada. Así que recordemos la tabla de verdad. Tenemos PQ, dos proposiciones cualesquiera, y aquí vamos a colocar, ahí está, vamos a colocar los conectores lógicos. Si ya te olvidaste de la tabla de verdad, pues aquí está, lo estamos repasando, y si no es suficiente, puedes ingresar a la página web, busca en razonamiento matemático, en tu profe en línea, busca razonamiento matemático, y allí vas a encontrar material de tutoriales de lógica. Y si quieres más, puedes ingresar a mi canal de YouTube. De allí colocas el mismo tema y aparecen ejercicios diversos de CEPU, de exámenes de admisión. Bien, para todos los gustos. Ok, listo. Entonces, comenzamos con la tabla de verdad. Tenemos dos proposiciones cualesquiera, P y Q. Vamos a colocar todas las posibilidades que se pueden dar, verdadero, verdadero, falso, falso. Y por aquí, verdadero, falso, verdadero, falso. Listo, ya está. Este es el conector I, así se le conoce. A ver, un momento. A ver, acá había un pequeño inconveniente. Listo, ya está. La configuración, me había olvidado de la configuración. Ahora sí, no pasó nada, no expliqué nada todavía. Aquí estamos con la tabla de verdad. Entonces, te decía, bueno, estas son todas las posibilidades, todas las combinaciones posibles entre dos proposiciones. Recuerda que una proposición es un enunciado del cual podemos decir que es verdadero o es falso. Si es así, estas proposiciones, las cuales representamos como P y Q, están acá, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y este es el primer conector denominado conjunción. Ahí está, el primer conector llamado conjunción. Vamos a colocarle por acá el nombre. Conjunción. Pero lo que más me interesa no es eso precisamente, sino es esto. Y, bien, el I, así le llamamos, I. Bien, luego tenemos la disyunción, que está por acá. La disyunción, también conocido como O. Bien, y eso es lo que me interesa. ¿Cómo le llamamos? O. Esta es la condicional, también conocido como implicación, condicional. Y la lectura es sí entonces. Bien, vamos a colocarlo por acá. Es sí, coma, entonces. Muy bien, ya está. Luego aquí tenemos la bicondicional, que es esa flecha con dos rayitas, condicional. Y ahí tenemos sí y solo sí. Ya está. Y finalmente aquí la disyunción fuerte o exclusiva. Disyunción fuerte o exclusiva, la cual se lee como o. Así, o. Listo. Y la negación, por supuesto, que simplemente cambia el valor de verdad de alguna de ellas. Bien, eso lo vamos a obviar. Entonces, para recordar la tabla de verdad, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente, analizar los casos únicos. Así yo lo enseño. Analicemos los casos únicos. Yo tengo aquí el I, tengo el O, tengo la condicional, tengo el sí y solo sí, y tengo el triangulito. Bien. Entonces, los casos únicos son los siguientes. El I es verdad únicamente cuando ambos son verdad. Eso es lo único que yo debo recordar. Nada más. Únicamente es verdad cuando ambos son verdad. El O es falso únicamente cuando ambos son falsos. Y recalco, únicamente cuando ambos son falsos. El sí, entonces, la condicional es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Únicamente en ese caso, únicamente, recalco eso. El sí y solo sí es verdadero cuando son iguales, únicamente cuando son iguales. Bien, y recalco, únicamente, porque lo que estoy estudiando son los casos únicos
Y con eso es suficiente para aprenderme toda la tabla de verdad. Bien. Profesor, ¿y qué pasa con los demás casos? Bueno, los calculamos por defecto. Recuerda que el I es verdad únicamente cuando ambos son verdad. Caso contrario es falso. Ya está. El O es falso cuando ambos son falsos. Caso contrario es verdadero. El sí y solo sí es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Caso contrario sería verdadero. El sí y solo sí es verdadero cuando son iguales. Caso contrario sería falso. Listo. ¿Y qué pasó con el triángulo? Es todo lo contrario del sí y solo sí. Es la negación del sí y solo sí. Así que falso, verdadero, verdadero, falso. De esa forma. ¿Ok? Entonces, allí tengo la tabla de verdad y con eso voy a trabajar en el primer ejercicio y también en el segundo. Con esos dos voy a recordar todo lo que es tabla de verdad. Así vienen en el examen, ¿ah? No me van a dejar mentir los que ya han dado examen. Negación de P entonces Q. Bien, esta es una pregunta de examen. Y R entonces S. Muy bien, ya van a ver en el simulacro que les coloco puras preguntas de examen de admisión. Ahí está. Dice el problema que esta proposición es falsa. Es falsa, ¿bien? Como ella, dicen por aquí. ¿Qué es eso, chicos? Ya, esto es falso, ¿bien? Ya está. Entonces, me piden hallar todos los valores de verdad de P, Q y R, ¿ok? Listo. Entonces, si toda esta proposición es falsa, yo debo observar el conector principal y los signos de agrupación me van a ayudar para ello. Aquí el corchete, este es un solo término, o una sola proposición, todo esto. Todo esto que está acá es una sola proposición, ¿bien? Y está relacionada con esta que está acá. Así que el conector principal es la condicional. ¿Cuándo la condicional es falsa? La condicional es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Quiere decir que este es verdadero y este es falso. Ya tengo el valor de ese, falso. Ahora, dentro del corchete, ¿cuál es el conector principal? Los signos de agrupación me van a ayudar. Este es el primero y este es el segundo. Y tengo aquí un I. Muy bien. El I, ¿cuándo es verdad? El I es verdad cuando ambos son verdad. Quiere decir que este es verdadero y este es verdadero. Muy bien, ya está. La negación de toda esta proposición es verdadera. Entonces, esta proposición, ¿cómo es? Es falsa. ¿Por qué? La estamos negando. Negación de una falsedad es una verdad. Ahora, aquí, la condicional, ¿cuándo es falsa? La condicional es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Quiere decir que este es verdadero y este es falso. Muy bien, ya está. Ahora bien, ¿y aquí cómo hacemos? A ver, ¿qué es lo que me están pidiendo a mí? P, Q y R. En realidad S no me lo piden. Me falta encontrar el valor de R. Recordemos que aquí en la condicional me dicen que es verdadera, pero yo sé, porque les dije eso hace un momento, apréndanse solamente el caso único. El caso único de la condicional es que es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Bien, yo sé que ese es falso. Eso yo ya lo sé, es un dato. Bien, ahora, si el R fuese verdadero, entonces falso sería falso, pero el problema dice que es verdad, entonces necesariamente R tiene que ser falso. Falso, entonces falso es verdad. Bien, así de esa forma determino el valor de R, que en este caso es falso. Y me piden a mí P, Q, R. Bien, entonces P sería verdadero, Q sería falso y R sería falso. Ese sería el resultado. Verdadero, falso, falso. Vamos a ir ahora con el problema número 2. Vamos a practicar esta parte, ¿ok? Vamos a practicar esta parte. A ver, entonces, en el segundo problema tenemos lo siguiente. A ver, déjenme medir hasta dónde puedo ir hasta acá. Ok, perfecto. Entonces, en el segundo problema tengo lo siguiente. Tengo la primera proposición, ahí está. Y tengo, perdón, me dicen, si la proposición, me falta eso. En el problema número 2, si la proposición que voy a escribir a continuación, si la proposición negación de Q y P y Q, perdón, P y Q
P y Q, entonces R es falso, dice problema, hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Y bueno, voy a escribir las proposiciones. Esas proposiciones son P, y bueno, acá vamos a hablar un poco escribiendo las proposiciones. P, y hay una negación afuera. Negación de Q o R, ¿no? ¿Listo? La segunda sería negación de P, entonces Q, y negación de Q, entonces R, y luego tengo IP. Ya está. Y la tercera, que la haré un poco más acá porque es más grande, sería negación de P, entonces Q. Bueno, ahí nos demoramos, ¿no? En escribir las proposiciones. Y negación de Q, entonces R, espero no equivocarme por ahí. Q, entonces R, y, dice problema, P o Q. Listo, ya está. Muy bien, y tenemos por acá 2, y tenemos por acá 3. Tengo que determinar el valor de verdad de estas 3 proposiciones si toda esta proposición es falsa. Ok, muy bien. Entonces, si toda esta proposición es falsa, aquí ¿cuál es el conector principal? El conector principal es este, el condicional, la condicional en todo caso, que está relacionando el primero y el segundo. Ok. La condicional, recuerda, que es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Quiere decir que este es verdadero y este es falso. ¿Bien? Verdadero, falso. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ya tengo el valor de R. Me falta todo lo demás. Aquí. Tengo que negación de P y Q es verdadero. Hay un detalle. Si es que la negación de toda esta proposición es verdadera, quiere decir que P y Q es falso. Y si P y Q es falso, yo no puedo determinar los valores de verdad de los dos, tanto de P y de Q, porque el I únicamente es verdad cuando ambos son verdad. ¿Bien? Y bueno, para que sea falso hay muchos casos. Verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. Así que no puedo saber los valores de verdad de P y Q. Entonces, ¿cómo voy a responder a las proposiciones? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que ahora vamos a resolver. Entonces, al no poder conocer los valores de P y de Q, yo debo tener en mi cabeza que P y Q es falso. Bueno, o que la negación de P y Q es verdadero. Listo. Y además hay que ver si es falso, definitivamente. Ok. Entonces, podemos hacer lo siguiente acá. Ya empezamos a aplicar algunas leyes lógicas para poder resolver estas proposiciones. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, acá, yo tengo o voy a aplicar la ley de Morgan. Morgan, ¿qué me dice? Si yo tengo una negación fuera de un paréntesis, quedaría de la siguiente forma. P, I, negación, una negación se va, queda así. Negación de O es I, y quedaría negación de R. Ya está, de esa forma quedaría. Ahora bien, como yo tengo dos conectores iguales que son consecutivos, los signos de agrupación se van a eliminar. Y yo puedo asociar como crea conveniente. Y me parece muy conveniente asociar estos que están acá. ¿Por qué? Porque yo sé que P y Q es falso. Ya está. Y si P y Q es falso, entonces todo es falso. ¿Por qué? Ah, porque negación de R es, bueno, R es falso, negación de R es verdadero, pero recuerda que el I es verdad únicamente cuando ambos son verdad y eso no va a pasar, por lo tanto es falso. Aquí, bueno, aquí tenemos que hacer uso de la ley condicional, en este caso, que me dice que cada vez que yo tengo una condicional debo negar el primero o el segundo. Voy a ir agregando algunas leyes por acá. A ver, ¿dónde quedaría espacio? Voy a colocarla por aquí por un momento, ¿ya? La ley condicional. Luego yo la voy a acomodar por acá. La ley condicional.
Bien, la de Morgan creo que es fácil de recordar, pero tal vez la condicional no tanto. Bien, la condicional es así, P entonces Q, y sería la negación del primero o el segundo. ¿Bien? ¿Cómo sería el primero entonces el segundo? Negación del primero o el segundo. A ver, déjenme ver, no me he pasado. Quiero ver hasta dónde puedo. Sí, está de más. Ok. Listo, negación del primero o el segundo. Perfecto. Entonces, yo tengo aquí la condicional, vamos a transformarla, sería la negación del primero, o sea, simplemente sería P, porque el primero es negación de P, y si lo vuelvo a negar, sería P, negación del primero o el segundo. Listo, ya está. Y por acá, negación del primero, ya está negado, se va a anular la negación, negación del primero o el segundo. Listo, y bajo el I, el IP. Perfecto. Ahora bien, yo sé, aquí por ejemplo, tengo P o Q. Bien, tengo P o Q. P o Q, yo tengo aquí P y Q, no P o Q. Pero como yo tengo I y tengo I por acá, puedo aplicar la ley, en este caso, puedo aplicar la ley asociativa, juntar estos dos que están acá. Esa es una posibilidad, ¿bien? Estos dos que están acá. Y dejar al Q o R a un costado. Entonces, esa es una posibilidad, ¿bien? Eso es lo que vamos a hacer. Mira, así quedaría. Si yo junto P o Q y P, lo que puedo aplicar allí se llama absorción. Miren, aquí ya de frente nos estamos yendo con las leyes condicionales. ¿Bien? Ok, si yo tengo P o Q y P, eso lo vamos a ver en profundidad más adelante, ¿no? No que acá parece que salió de esa forma. Así que P o Q y P sería P nada más. Vamos a colocarlo por acá, P. Y luego tengo por acá IQ o R. Listo, ya está. Entonces, de estos dos, de P o Q y P, se aplica absorción. Repito, si no te acuerdas de la absorción, no te preocupes, lo vamos a ver más adelante. Cuando tú aplicas absorción, cuando tienes dos conectores diferentes y tienes uno que se repite. Y la respuesta sería el que se repite, que en este caso es P. Y bajo el otro, I, Q o R. Ahora bien, yo sé que R es falso. Pero como tengo el conector O, yo sé que el O únicamente es falso cuando ambos son falsos. O sea, si el Q es falso, todo es falso. Pero si el Q es verdadero, todo es verdadero. Depende del resultado de Q. Por lo tanto, todo este resultado sería Q nada más. Vamos a colocarlo así. Todo este resultado sería Q. Repito, esto lo vamos a ver en profundidad cuando lleguemos a simplificación. Ahí vamos a verlo todo al detalle. Parece que este en especial habría que aplicar varias leyes aquí. No me había fijado bien en el desarrollo de este ejercicio porque nos hemos adelantado un poco. Bien, entonces queda P y Q. ¿Y a qué es igual P y Q? P y Q es falso. Bien. Listo. Perfecto. Por acá, esperemos que no nos toque algo parecido. Entonces, aplicamos nuevamente la ley condicional. Acá, por ejemplo, tendríamos, vamos practicando, la ley condicional me dice negación del primero o el segundo, negación del primero o el segundo. Ahí está. ¿Bien? Vamos a colocarlo con plumón negro. Negación del primero o el segundo. Listo. Vamos con la negación por acá. Aquí y negación, y acá ¿cómo sería? Negación del primero o el segundo. Listo. Ahora, las negaciones, si las aplico, quedaría de la siguiente forma. Quedaría acá, a ver, acá hay algo muy importante, fíjense, vamos a ver por acá. Presten mucha atención. Acá. Yo tengo, miren, yo tengo aquí negación de P o Q, y yo tengo por acá P o Q y P o Q. Bien. Negación de P o Q, y yo tengo por acá I, P o Q. Se repiten. Y cuando se repiten, tú puedes hacer lo siguiente. Puedes asumir, por ejemplo, que P o Q toma un valor. Por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí. Que sea verdadero, ya. Si es verdadero, negado sería falso. Ojo, habíamos dicho que es verdadero. Falso y verdadero, que es falso. Listo, ya está. Pero asumamos ahora que esto es falso. Negación sería verdadero. Sería verdadero. Estamos asumiendo que es falso. Ya está.
Y sería verdadero y falso. ¿Qué es verdadero y falso? Falso. Entonces, tomando solamente como ejemplo estos dos que están acá que se repiten, uno está negado y el otro no, ya sabemos que el resultado será falso. Bien, vamos a colocarlo por acá. Falso. Muy bien, falso. Falso y, por acá, vamos a colocar falso y, bajamos el y aplicamos la negación. Negación del primero, negación del segundo, y el o cambia por i. Listo, ya está. Así quedaría. Entonces, como yo tengo dos conectores consecutivos que son iguales, los paréntesis se pueden eliminar. Ya está, se fueron. Y entonces, yo podría relacionar, por ejemplo, estos dos. F y Q. ¿Falso y Q qué es? Bueno, falso y Q es falso. Bien, porque el I recuerda que es verdad cuando ambos son verdad. Entonces, esto es falso. Y bajo el I negación de R. Falso I negación de R, pues es falso también. Porque el I únicamente es verdad cuando ambos son verdad. Esto es falso. Todo sería falso. Bien, falso, falso, falso. Todo sería falso. ¿Ok? Listo. Bien, este ejercicio no ha sido el mejor para comenzar, les admito, porque hemos debido centrarnos en todo lo que es tabla de verdad. Y bueno, hemos aplicado casi todo menos tabla de verdad. Bueno, sí, pues, ¿no? Verdadero y falso y verdadero, falso y, ¿no? Falso y verdadero, falso y falso, pero hemos ya empezado a aplicar las leyes condicionales que yo los estaba reservando para después. Pero bueno, si se confundieron un poco, no se preocupen, ya más adelante vamos a ver todo esto ya al detalle, lo que son las leyes proposicionales. Bien, seleccioné mal el ejercicio allí, lo admito, así que vamos a continuar. Bien. Y es la primera vez que pasa, ¿no? Todas las prácticas han estado ordenaditas. Es decir, hay un ejercicio que se fue. Bien, entonces vamos a ir, bueno, captura de pantalla si lo vas a hacer. Ya, bueno, igual queda grabado. Vamos con el siguiente entonces. Ya, todo lo demás está ordenado, eso sí, estoy segurísimo, segurísimo, segurísimo. Esto lo miré nomás y dije, ya, esta tabla de verdad. Listo, error. Ok, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda 7 minutos. Además, hacemos el problema número 3. Bien, en el problema número 3 tenemos lo siguiente. A esto se le llama formalización. Tenemos la negación del siguiente enunciado. Me piden negar. Ojo, si Luis es aceptado por Jenny, dice el problema, coma, se casará. Listo, ya está. Entonces, lo que tenemos que hacer es, este enunciado literal, esta proposición debemos formalizarlo, o sea, debe quedar así, con P, Q, I, O, etc. Y estas lecturas me van a ayudar bastante. I, O, sí, entonces, sí, solo sí, O. Pero por experiencia te diré que las que vamos a usar en un 90% de ocasiones serán estos tres. No te preocupes de estos dos, de estos tres. Esos son los principales, ¿bien? Entonces, dice sí, y el sí, lo primero que hacemos es ubicar los conectores. El sí siempre va a anteceder a un entonces. Siempre va a estar antes de un entonces. Entonces, si yo veo el sí, ya sé que viene un entonces. Si Luis es aceptado por Jenny y no está el entonces. Bueno, el entonces es tácito. ¿Qué quiere decir? Que está allí, pero bueno, podemos incluirlo, sacarlo y no vamos, igual vamos a saber que está y que de todas formas podemos utilizar la condicional. Mira, si Luis es aceptado por Jenny, entonces se casará. O si Luis es aceptado por Jenny, se casará. Es lo mismo al final. Profesor, entonces la coma significa entonces. No, eso sí te digo, la coma no significa entonces. La coma puede ser inclusive un paréntesis, puede ser una pausa. Inclusive la coma puede ser y. La coma no tiene en realidad un significado fijo en lo que es lógica proposicional. Esa coma puede significar muchas cosas, así que no te creas esto de que la coma es un y, es un entonces, es un paréntesis. No. La coma, en este caso, significa entonces, pero como te dije, puede ser un paréntesis, puede ser y. ¿Ok? Bueno, ahí está el conector, entonces.
Y luego, Luis es aceptado por Jenny, sería, por ejemplo, P, una primera proposición. Y si Luis es aceptado por Jenny, dice, entonces, ¿qué va a pasar? Se casará. Y se casará sería Q. Perfecto, muy bien. Ah, pero el problema dice, niega esto, niégalo. Ahí está. Eso dice el problema. Ojo, dice, niega la siguiente proposición. Si Luis es aceptado por Jenny, entonces se casará. Luis es aceptado por Jenny, se casará, es P, entonces Q. Y entonces lo voy a negar. Ya sabemos la condicional, justamente lo acabamos de ver hace un momento. Tenemos que encontrar el equivalente de la condicional. Y eso es la negación del primero o el segundo. Bien, eso es la condicional. La negación del primero o el segundo. Perfecto. Ah, pero la negación. Listo. Acá aplicamos Morgan. Morgan, ¿qué me dice? Niega el primero, pero ya está negado. Ah, ya, P. Niega el O. La negación del O es I. Y niega el segundo. Listo. ¿Cómo se lee esto? Luis es aceptado por Jenny y no se casará. Eso es lo que debemos buscar en las alternativas. Luis es aceptado por Jenny. Y no se casará. Luis no se casará y es aceptado por Jenny. Sería la alternativa D. Está al revés, profesor. Sí, no importa. Esto es conmutativo. Se puede leer así o leer de la otra forma, ¿no? Es lo mismo. P y negación de Q es igual a negación de Q y P. Entonces la alternativa D sería la alternativa correcta. Bien. Vamos borrando esto. Gracias. Y veamos el siguiente, si queda tiempo, a ver. 3 minutos, sí queda tiempo. El COVID. No, nada que ver. Bien, 4. Hallar la proposición equivalente a, no es cierto que hace frío y no se congele. Vamos a escribirlo, ¿ok? Uy, no voy a alcanzar. Así que de una vez borremos la tabla de verdad. Ya la vimos, nos sirvió para un ejercicio. Y bueno, borremos todo esto. De una vez, escribamos. Ya sabemos del I, del O, lo hemos recordado en todo caso, repito, porque es un repaso. Y entonces en el 4 tengo lo siguiente. Dice, no es cierto que hace frío y no se congele. No es cierto que hace frío y no se congele. Lo primero que hacemos es detectar los conectores. El primero de ellos que puedo ver es el I. Muy bien. Luego es el no, la negación y negación. No es cierto. Bien, eso es negación. Y acá viene algo muy importante, el qué. El que siempre va a ser una pausa y va a ser, por lo tanto, un paréntesis. No es cierto que, paréntesis. No es verdad que, paréntesis. Bien, hace frío, sería P, y se congele, sería Q. Listo. No dice que niegue esto, no, simplemente es así y listo. Entonces, bueno, la negación va a cambiar al primero, sería negación del primero. Negación del segundo ya está negado y el I cambiaría por O. ¿Cómo se lee esto? No hace frío o congela. No hace frío o congela. La alternativa D. Esa sería la respuesta. No hace frío o congela sería el resultado del ejercicio número 4. Voy copiando el número 5, pero ya lo vamos a hacer para el siguiente bloque. Bien, me piden, Luis es feliz y escribe poemas. Luis, dice el problema, es feliz, coma, si escribe poemas. Muy bien, con esto regresamos para el siguiente bloque. Bien, estuvimos esperando algunos que se conecten, así que